Escuchados los alegatos, procedemos al desahogo de los medios de prueba de las partes, iniciando por la del Ministerio Público, para lo cual le solicito a la encargada de la sala presente en esta sala a la señora María Beatriz, en atención al orden que manifestó su oferente. Encontrándonos con la víctima en la sala, le pido por favor manifieste que fue enterada de sus derechos ante de esta sala. Sí, su señoría. ¿Los entendió? Sí, su señoría. Le hago saber que la ley penal en la entidad establece penas para todo aquel que se conduce con falsedad ante la autoridad. Estas penas son de 3 a 7 años de prisión. No obstante, si la falsedad se refiere a la incriminación de otra persona, esta pena se aumenta en una mitad, sabiendo de la existencia de las penas a que se establecen para aquel que se conduce con falsedad, incluso con el propósito de incriminar. Le pido por favor proteste con verdad. Por favor, proporcione su nombre completo. María Beatriz Chan Hernández. ¿Desea usted a que se mantenga en reserva, es decir, que no se exponga públicamente el resto de sus datos generales? Sí, su señoría. Hecho lo anterior, advertida, protestado e identificado, el declarante en la audiencia le otorga la oportunidad al agente del Ministerio Público oferente para que proceda al interrogatorio. Muy bien. Buenas noches. Señora Beatriz, ¿usted podría decir a qué hora vio al señor Pérez? Eran las 12:40 horas. ¿Usted podría asegurar que era el señor Pérez la persona que usted vio? Sí, sí puedo asegurar. Por último, ¿podría decirme cómo iba vestido el señor Pérez? Vestía pantalón de mezclilla y camisa color blanca. Muy bien. Sería todo por mi parte, señoría. Señor defensor, se le otorga la oportunidad a fin que realice el contrainterrogatorio. Sí, su señoría. Aquí tengo a mi testigo y el nombre de nuestro testigo, Pablo Pérez. Ok, la primera cuestión que le tengo. ¿Le consta, testigo María Chan, que su cliente no habló? Sí, me consta. ¿Había más testigos en el lugar donde se dieron los hechos? No, ¿Qué ropa portaba el señor Pedro Pérez? pantalón de mezclilla y camisa color blanca. ¿Por qué le consta, María Chan? Porque yo lo vi. Ok, esto, señoría. Ministerio Público, ¿alguna otra pregunta? No, su señoría. No. Muy bien. Con los testimonios señalados al inicio de la audiencia, hoy procederemos a desahogar los medios de prueba de la defensa. A consecuencia, le otorgo la oportunidad para ello, señor defensor. Claro, nosotros tenemos las capturas de pantalla de WhatsApp en donde se daba la conversación de los hechos de los que estamos hablando. Y aquí tenemos al testigo, al señor Pedro Pérez. Muy bien. Adelante, señor Pedro Pérez. Le pido, por favor, manifieste que fue enterado de sus derechos ante esta sala. Sí, su señoría. Le hago saber que la ley penal en la entidad establece penas para todo aquel que se conduce con falsedad ante la autoridad. Estas penas son de 3 a 7 años de prisión. No obstante, si la falsedad se refiere a la
incriminación de otra persona, esta pena se aumenta en una mitad, sabiendo de la existencia de las penas al que se establece para aquel que conduce con falsedad, incluso con el propósito de incriminar. Le pido, por favor, proteste con verdad. Por favor, ¿me puede proporcionar su nombre completo? Pedro Pérez Pérez. ¿Desea usted que se mantenga en reserva, es decir, que no se exponga públicamente el resto de sus datos? Sí, su señoría. Señor Pedro Pérez, ¿desea declarar? Sí, su señoría. Adelante. Buenas noches. El día 23 de abril del año presente, por la mañana me fue a visitar el señor Pablo Cervantes a mi taller mecánico llamado Autosón, a 5 cuadras de ahí de su casa del señor, para que yo le reparara su motocicleta. Pero resulta que yo tenía mucho trabajo durante el día y le dije que no tenía una hora específica o exacta para pasar por su motocicleta. Entonces le dije que en el transcurso del día yo pasaría por su motocicleta a su domicilio, quedando el señor Pablo Cervantes de su conocimiento que yo pasaría durante el día. No tenía una hora exacta para ir a su domicilio. Entonces yo llegué a su domicilio a las 12 de ese día, a las 12:40 del mediodía. Llamé a la puerta de la casa del señor Cervantes y no salió nadie, pero me percaté que la motocicleta se encontraba en el porche y que el candado estaba, o sea, abierto, solo estaba sobrepuesto. Entonces procedí a tomarla porque, como ya había yo hablado anteriormente con el señor Cervantes de que pasaría por su motocicleta, entonces yo, como hablé y nadie salió, dije, no, el señor aquí la dejó y la tomé a llevarla a mi taller. No corrí mucho, a 1,25 cuadras, cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Pública me pararon y no me dejaron que yo hablara, que yo les explicara, sino procedieron solamente a tomarme, a subirme, sin dejar que yo hablara, sin expresar mis derechos. Es todo, su señoría. Muy bien. Agente del Ministerio Público, adelante para contrainterrogar. Ok. Señor Pérez, ¿por qué tomó la motocicleta sabiendo que el señor no se encontraba en la casa? Bueno, yo la tomé porque como ya había quedado un día antes, o sea, perdón, esa mañana tempranito, que pasaría a su domicilio. No sabía la hora exacta porque mi trabajo no sabía qué hora iba a terminar, pero terminé temprano, 12:40 del mediodía, y pasé por ella. Por eso la tomé, porque el señor Cervantes estaba ya sabido de su conocimiento que yo pasaría. ¿El señor Cervantes le dio la autorización en ese momento de llevarse la motocicleta? En la mañana, porque él ya sabía que yo pasaría. Ok. ¿Dejó alguna nota o algún modo de avisarle al señor que usted se llevaba la motocicleta? No, pero le mandé un WhatsApp. Lamentablemente en ese momento el señor Cervantes no me contestó, pero sí le dejé un WhatsApp, que de hecho son las capturas que trae mi defensa. ¿Usted se cercioró que no se encontraba el señor en la casa? Sí, me repite la pregunta, por favor. ¿Usted pudo asegurarse, disculpe, de que no se encontraba el señor en la casa? Sí, Preguntó o, perdón. perdón, preguntó Eh, a un vecino o vio por la ventana si el señor se encontraba en la casa o simplemente llegó y se llevó la motocicleta. yo llegué y estuve hablando, vi la ventana abierta, vi su cortina abierta, había incluso una televisión prendida, creo la de su cocina, pero nadie salió. Entonces me percaté que la motocicleta estaba pegado a la reja ya casi de la salida del porche y no tenía candado. Entonces no habían
tampoco ningún vecino ni nada, y como yo ya tenía, o sea, tenía el permiso más que nada del señor Cervantes para trabajar en su motocicleta, por eso procedí a tomarla y llevarla a mi taller. Ok. Sería todo por mi parte, su señoría. Muy bien. Desahogados los medios de prueba, ahora vamos con los alegatos de clausura.